El día de ayer comentábamos el informe contundente de Amnistía Internacional titulado Racismo Letal. Bueno, acá hay una información complementaria, no solamente al informe de Amnistía Internacional, sino al de Human Rights Watch e incluso al de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se publicó el pasado viernes en el semanario Hildebrand en sus 13. Nuevas pruebas los incriminan. Y Hildebrand publica en esta edición las órdenes de operación que siguieron policías y militares. Son cuatro páginas muy prolijas, minuciosas, con facsímiles, con las órdenes que son más claras que el agua, que incriminarían clarísimamente a Dina Boluarte y a su premier Alberto Otárola. El reportaje lo hace una vez más Américo Zambrano, quien empieza diciendo: una de las preguntas centrales en la investigación de la Fiscalía sobre las responsabilidades de la presidenta Dina Boluarte y otros altos funcionarios en las muertes ocurridas durante las protestas es por qué el Ejército y la Policía Nacional hicieron un uso desproporcionado y letal de la fuerza contra manifestantes y civiles desarmados. En su defensa, recuerda Zambrano, Boluarte aseguró que ella impartió órdenes expresas para que se evitara la pérdida de vidas durante el control de las manifestaciones y sostuvo que, a pesar de ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la policía, no tiene ningún mando real para decidir o interferir en los protocolos de los jefes militares y policiales que, según dijo, obedecen únicamente a sus comandos institucionales. Pero los planes operativos elaborados por las fuerzas de seguridad que fueron enviadas a reprimir las protestas revelan otra historia, que es la que se cuenta acá. Hildebrand en sus 13 tuvo acceso al Plan de Operaciones número 016 Emergencia Nacional, Conflictos Sociales 2022, elaborado por la Comandancia General de la Policía, que da cuenta de la preparación y ejecución de los operativos para sofocar los disturbios y restablecer el orden interno en la ciudad de Juliaca, donde, como se sabe, hubo no pocas víctimas mortales. Señala Américo Zambrano: el 9 de enero pasado, en Juliaca, 18 civiles fueron asesinados a causa de disparos de proyectiles de armas de fuego que impactaron en la cabeza, ojos, cara, tórax y abdomen de los manifestantes en circunstancias que podrían ser catalogadas como una masacre según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los documentos clasificados como reservados, y que se muestran acá y en las páginas siguientes, muestran que el alto mando de la Policía Nacional planificó sus acciones bajo el lineamiento político de que combatían contra fuerzas adversas infiltradas por supuestos delincuentes terroristas, tal cual como en la década del 80 casi, ¿no? O sin casi. Líneas más adelante, comenta Zambrano, gran periodista de investigación, que la decisión política de enviar a los policías y militares a reprimir masivamente las protestas fue dispuesta por el gobierno de Dina Boluarte, la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y se basó en la especulación de que las manifestaciones antigubernamentales eran promovidas por supuestos terroristas. Esto es lo que consta en el acta del Consejo de Ministros extraordinario
del 12 de diciembre que aprobó por unanimidad el decreto supremo número 143-2022, mediante el cual se ordenó el estado de emergencia nacional. A la letra dice lo siguiente, abro comillas: la medida se adoptaría según lo indicado en el informe técnico debido al accionar de la organización terrorista Sendero Luminoso Facción BRAE. ¡Wow! Esto es una bomba. Algo que es absolutamente falso, ¿no? Eso no se probó, no se comprobó, no se verificó, nada. Pura especulación. Pero así se consigna esta medida. Y la simbiosis existente entre esta organización terrorista, o sea, Sendero, y las organizaciones criminales nacionales con vínculos internacionales que se dedican al tráfico ilícito de drogas. Esto es lo que señala el acta de la presidencia del Consejo de Ministros que está en poder de Hildebrandt en sus 13. El decreto supremo número 143-2022-PCM lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte, del ex premier Pedro Angulo y de los entonces ministros de Defensa Luis Alberto Otárola, hoy presidente del Consejo de Ministros, del ministro del Interior César Cervantes y el de Justicia José T. De tal manera, anota Zambrano, las fuerzas de seguridad no actuaron por su cuenta, como nos ha querido vender la presidenta Dina Boluarte, sino que lo hicieron en estricto cumplimiento de una decisión de carácter político que está acá. La criminalización de las protestas, impulsada desde las altas esferas del gobierno, alentó el uso desproporcionado y letal de la fuerza y en los hechos llevó a los agentes del orden a enfrentar a los manifestantes como si fueran terroristas, según estos documentos que propala en exclusiva Hildebrandt en sus 13. Luego habla de lo que ocurrió en Ayacucho el 15 de diciembre. En Ayacucho murieron 10 civiles, todos asesinados por disparos de armas de fuego en órganos vitales. Y aparte de estos documentos reservados, clasificados, secretos, que han sido revelados por César Hildebrandt y Américo Zambrano, también consigna las declaraciones del general del ejército peruano en situación de retiro, Wilson Barrantes Mendoza. ¿Quién es Wilson Barrantes Mendoza? Fue el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, cuando se produjo la masacre de Ayacucho. Y dice lo siguiente: la tropa y todos los elementos del ejército que fueron a Ayacucho fueron convencidos de que estaban enfrentándose a una organización terrorista como en la década del 80, lo cual era totalmente falso. Y si les dicen que van a ir a combatir a terroristas, entonces ¿qué van a hacer? Van a hacer uso de sus armas. En las siguientes páginas, Américo Zambrano también recuerda lo que ocurrió el 9 de enero, cuando 18 civiles, entre ellos 3 menores de edad y un médico que intentaba auxiliar a un herido, murieron en las inmediaciones del terminal aéreo y en otros lugares de Juliaca. En su respuesta oficial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también, todo hay que decirlo, fue revelada por el semanario de Hildebrandt, el Estado peruano insistió en la infiltración en las protestas de grupos organizados al margen de la ley. Sin embargo, como es sabido, no entregó ningún medio de prueba, ninguna evidencia que confirmara dicha hipótesis, y esto según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El Ministerio del Interior y la Jefatura de Comunicaciones de la Policía Nacional no respondieron a los pedidos de entrevistas que le hizo el semanario de Hildebrand. Los jefes militares y policiales negarán haber cometido ejecuciones extrajudiciales, como lo indicó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero difícilmente avalarán la versión de que la presidenta Dina Boluarte no tiene comando para aprobar o decidir sobre los protocolos de las Fuerzas Armadas y la policía. Esto, según dos fuentes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que obviamente se mantienen en el anonimato. Pero volviendo al testigo de excepción, que es este general Wilson Barrantes Mendoza, del Ejército, en situación de retiro, que dirigía el servicio de inteligencia cuando 10 civiles murieron por disparos de bala en Ayacucho. En la entrevista que le hace a Américo Zambrano, dice además que en su peor momento, los que protestaban a nivel nacional no llegaban a 45.000. Eran grupos pequeños, sin un líder claro. Y luego, ya va rematando esta nota, que creo que es un bombazo, Américo Zambrano dice que se sepa, ni la presidenta Boluarte, ni el hoy premier Otárola movieron un dedo para sancionar a los responsables directos de las acciones de represión. Por el contrario, defendieron públicamente a las Fuerzas Armadas y a la policía. Boluarte y Otárola tampoco evitaron que ocurrieran más muertes. Si vieron el programa de ayer, donde gloso algunas de las 5 conclusiones del informe de Amnistía Internacional, verán que desde el inicio de las muertes hasta que terminaron las diferentes masacres y en algunos casos ejecuciones extrajudiciales clarísimas, pasaron semanas. Y no se le puso coto por parte del Ejecutivo a la masacre. El asesinato de 18 civiles en la ciudad de Juliaca, 3 semanas después de la masacre de Ayacucho, así parece confirmarlo. La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Calamart, consideró que 20 de los 25 casos analizados por este organismo podrían calificar como ejecuciones extrajudiciales debido a que el gobierno de Dina Boluarte no detuvo la matanza. Y por el contrario, estigmatizó intencionalmente a los manifestantes como violentos, radicales, delincuentes comunes o simplemente como terroristas. Y el último párrafo continúa con las declaraciones de Calamart, quien dice, en primer lugar, o los líderes militares recibieron la orden de matar o no evitaron estas muertes. En ambos casos, dice Calamart, existe responsabilidad por parte del gobierno. Tremendo informe investigativo de Américo Zambrano en Hildebrand en sus 13. Consígalo al toque porque la verdad que no tiene desperdicio. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. Chao. Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístrala una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.